Antes de comenzar, les preguntamos... No puedo estar vestido así. Ya sé. Mucho mejor. Les preguntamos en nuestras redes sociales cuál era el mensaje que dimos de tener nuestro primer video. Y estas fueron sus respuestas. Por ello me complace presentar el tema a analizar el día de hoy, la dificultad de los estudiantes en llevar una educación virtual. Hay que entrar en un mejor contexto. Pandemia, COVID-19, cuarentena, clases virtuales. Más específico, nos centraremos en la medida propuesta por el Estado Aprendo en Casa como una alternativa de educación virtual, la cual tuvo una audiencia de 20.6 millones de personas por semana, según la encuesta nacional de hogares. Además, según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, dice que el 40,1% de los peruanos tiene acceso a una computadora o una laptop, además de que el 32,5% de las familias tienen conexión a internet. Pero estas son solamente algunas de las dificultades que ha tenido que pasar el estudiante durante esta coyuntura, ya que hemos realizado una encuesta al Colegio Salesiano Don Bosco, en las cuales los estudiantes han tenido que responder una serie de preguntas en relación a las clases virtuales, las cuales las estadísticas la tendrán a continuación. El 50% de los estudiantes encuestados ha coincidido que su principal dificultad ha sido la mala conexión a internet. También, más del 25% de estos estudiantes ha afirmado que trabaja para poder ayudar a su familia en la canasta familiar, a la redundancia. Añadido a ello, más del 62,5% que no ha podido aprender algo nuevo durante las clases virtuales. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué parte de la historia que contamos en el primer video les ha llamado la atención? Escríbelo en los comentarios, te leemos. En mi caso fue ese de... Había uno que otro profesor que estaba siempre pendiente de los grupos, pero otros simplemente no se aparecían. De hecho, eso era lo mejor, ya que las fechas para presentar los trabajos se pasaban hasta el domingo. Esto me llama mucho la atención, ya que según Augusto Rasuri, por la falta de comunicación que hubo entre los maestros, los alumnos y los padres de familia, hubo muchos atrasos en la entrega de los trabajos, por lo cual no se pudo concretar el plan curricular del año 2020 y se tuvo que hacer clases vacacionales en este presente año, lo cual deja en evidencia una de las deficiencias que tiene el programa, como también un obstáculo al pleno desarrollo del estudiante. En el 2020, a consecuencia de la pandemia, alrededor de 230.000 estudiantes dejaron las aulas por la suspensión de clases indefinidas. En respuesta a esto, el gobierno implementó la estrategia Aprende en Casa el 6 de abril de ese mismo año para llevar a cabo la educación a distancia. Hoy en día, todos somos conscientes que se ha vuelto imprescindible el tener acceso a Internet, TV o radio para acceder a nuestras clases virtuales, pero la realidad en el Perú es que muchos no cuentan con los recursos suficientes. Muchos estudiantes de zonas rurales del país tienen un difícil acceso a Internet por la localización geográfica donde se encuentran. Es por ello que tienen que caminar largas distancias en busca de señales de Internet y así poder escuchar sus clases. Según un estudio de GSMA, hay 8 regiones del país en los que entre el 75% y el 90% de hogares no tienen acceso a Internet, como son Amazonas, Cajamarca, Loreto, San Martín, Huánuco, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. Del mismo modo sucede con los medios de comunicación de radio y televisión, en donde las cifras del INEI revelan que durante el primer semestre de 2021 solo el 53.5% de los hogares de zonas rurales tienen acceso a un televisor y el 77.5% a una radio. Esto refleja una vez más la difícil situación que pasan los estudiantes de zonas rurales para llevar a cabo una educación a distancia efectiva. Asimismo, según la encuesta nacional de hogares de 2019, ENAU, realizada por INEI, reveló que el acceso a Aprende en Casa en zonas rurales ascendía al 90.3%, mientras que en zonas urbanas al 96.2%. En ambos casos eran comparaciones altas, pero con herramientas de acceso diferenciadas y que no dieron los mismos resultados. Esto refleja una vez más la brecha en el sistema educativo, tanto en zonas urbanas como rurales, y que persiste hasta la actualidad.
Por otro lado, debido a los problemas de acceso a la educación virtual, muchos adolescentes de bajos recursos en zonas rurales se ocuparon a realizar otras actividades, como por ejemplo dedicarse al trabajo. Esto llevó a que redujeran sus horas de estudio y en otros casos a dejar el colegio. Así lo demuestra un artículo web del Instituto Peruano de Economía sobre el incremento de trabajadores entre 14 a 18 años a inicios del estado de emergencia en el 2020. Para complementar la información brindada, ahora realizaré la siguiente entrevista a una docente de nivel secundario, que lleva 13 años trabajando en su institución actual y que, como muchos, tuvo que adaptarse a esta nueva metodología de enseñanza virtual. En especial, hablaremos de la medida implementada por el Estado Aprendo en Casa y de su impacto en la educación. ¿Resultó favorable? ¿Cumplió con su propósito? Pues ahora lo veremos por alguien que vivió esta experiencia. Empecemos. Como saben, en esta pandemia se han implementado distintas medidas para continuar con la educación de manera virtual. Entonces, quisiera empezar con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el sentimiento que le ha provocado a su vida profesional el enfrentar desde su cargo la pandemia del COVID-19 en la educación? Esa enseñanza en vivo es lo que se extraña, ¿no? Y adaptarse, buscar la forma de poder llegar a ellos, ¿no? Hasta ahora, pues, incluso hasta ahora uno no sabe a ciencia cierta en qué medida estamos llegando a ellos. Entiendo. Ok, y con respecto a la medida Aprendo en Casa, ¿qué tan efectiva fue para usted esta herramienta para seguir con la educación de forma virtual? Bastante útil, la estrategia. Pero a medida que iba poniéndola en práctica, fui palpando el hecho de las carencias que tienen nuestros estudiantes, ¿no? El hecho de que muchos, pues, a pesar de que ya tenemos 2 años con esta estrategia, no han logrado adaptarse a esta educación hacia distancia, ¿no? Entonces, profesora, ¿usted cree que la medida, faltó estudiar a la población para tener una medida más acertada? Claro, faltó estudiar a la población. En un primer momento era lo que había. Me pareció acertada, pero a medida que iba avanzando los meses, me fui enfrentando a la realidad de mis alumnos. Ahora, 2021, que ya pasó un año de todo esto, ha debido, pues, corregirse muchas cosas. Claro, concuerdo con usted. ¿Y algún último mensaje que quiera dar sobre este tema, sobre la herramienta Aprendo en Casa, tal vez? A los encargados de diseñar las experiencias de aprendizaje, en el caso de secundaria, ¿no? Que les interese más a los jóvenes y que no sean repetitivas, incluso los productos que se les piden. Y a algunos de ellos sí les gusta, por ejemplo, trabajar con literatura, ¿no? Y la extrañan. Entonces yo trato de incluirlo, aunque no está en lo que propone el ministerio, pero yo lo incluyo, lo matizo con lo que manda el ministerio. Gracias por estar aquí y compartirnos su experiencia. Pregunta. ¿Has tenido dificultades con la educación a distancia? Nos gustaría saber tu respuesta abajo en los comentarios. Eso ha sido todo por nuestra parte. Espero que les haya gustado mucho este video. Les agradeceríamos que se suscribieran, le dieran like y lo compartan con sus amigos. Eso sería todo. Un gusto, cuídense mucho. Chau, 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 chau.